Queridos hermanos, buenos días a este día de meditación de la palabra de Dios del libro de Santiago. Hoy, queridos hermanos, vamos a meditar para nuestra preparación de la celebración de la Santa Cena. Meditaremos en el versículo 18 del capítulo 1 de Santiago. El versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El tema de esta mañana es primicias de Cristo. Bien, mis hermanos, hemos estado desarrollando cada día un versículo para entender qué es lo que estaba sucediendo con los hermanos de la dispersión, que estaban sufriendo tentaciones, pasando por duras pruebas, y muchas de estas tentaciones y estas pruebas se asemejan también a nuestra vida, que somos tentados cada día, y cada día también están las pruebas en nuestras vidas que hay que afrontarlas, pero con el gozo puesto en nuestro Salvador Jesucristo, que debemos de pasarlas. Y hemos sido muy bendecidos al escuchar estos mensajes del libro de Santiago, del versículo 17, que nos anima y que animó también a los hermanos en aquel tiempo, de la dádiva que Dios da a la vida de ellos, que dio la vida de ellos y que nos da también a nosotros el regalo inmerecido de la salvación. Y ahora, en este pasaje 18, vamos a ver que Santiago profundiza un poco más la seguridad que deben de tener estos hermanos y también nosotros. Y la palabra aquí que él utiliza es primicias de sus criaturas. ¿Y qué eran las primicias? Bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 9 al 11, Moisés habla sobre el pueblo que debe dar los primeros frutos de la tierra a Dios como ofrenda de los primeros frutos para Él. Y así honrar a Dios por los frutos que Él da a la vida de los israelitas. Y estos frutos eran dados para que Dios bendijera también la tierra. Entonces, esas son las primicias, los primeros frutos para Dios. Y eso es lo que también nos dice aquí, primicia de su criatura, que significa que cada hombre convertido en Cristo viene a ser también primicias de Cristo. Por eso el versículo 18 nos dice: Él de su voluntad, de la voluntad de Cristo, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces el nuevo nacimiento comienza con la palabra viva, la palabra que nos es dada. Y por eso que es bueno siempre tener en nuestra casa la Biblia abierta. Y no solamente abierta, sino también leerla cuando estamos en familia o solos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y allí es donde actúa Dios para salvar también a otros que no tienen aún la salvación. Entonces, eso nos da a conocer Santiago, que somos nacidos por la palabra viva, pero también somos las primicias, como en esta semana va a estar allí en la mesa, las primicias, los primeros frutos para Cristo. Y eso significa, mis hermanos, que debemos tener la firme convicción, la firme confianza de que nosotros somos sus primicias de Cristo, que somos salvos por gracia, gracias al sacrificio de Él. A pesar que muchas veces sentimos las dudas en nuestros corazones y que a veces nos sentimos indignos de no sentarnos a la mesa por cosas que aún están en nuestra vida. Pero, ¿qué debemos de hacer? Un hijo de Dios no puede quedar apartado de la mesa de su Padre, no, sino que debemos de confesar nuestros pecados
¿Por qué? Porque somos nacidos para Dios. Somos sus primicias para estar allí con Él. Entonces, como los primeros frutos, queridos hermanos, les animo a meditar profundamente en sus vidas. Si hay algún pecado, si hay alguna amargura, meditar profundamente y confesar vuestros pecados al Padre de las luces. Y también, si hay alguna amargura con un hermano, es hora de pedir perdón, porque eso nos hace diferentes de las personas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros y como sus hijos debemos de demostrar que somos las primicias, el fruto hermoso, el fruto rico que es presentado a Dios sin mancha ante los ojos de Él para ser bendecidos en esta semana de meditación y de la celebración de la Santa Cena. Queridos hermanos, eso es lo que quería comunicar a sus vidas y a mi vida, de centrarnos más y más en la esperanza viva de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la convicción de ser sus primicias para Él. Bendiciones, queridos hermanos, Dios les bendiga.